Por primera vez, la justicia inicia un proceso contra los represores que participaron de los asesinatos de mayo de 1976 en Argentina. Por eso va a ser un gusto conversar en la Red 21 con el doctor Pablo Chargoña, representante legal de la familia Michelini, de Jacqueline Barrios, hermana de Washington Barrios, y de Gabriela Schroeder Barredo, hija de Rosario Barredo. Y empezar primero por una reflexión de cómo se inicia esta causa y lo que significa que por primera vez la justicia tome cartas en el asunto para iniciar un proceso. Sí, también representamos a la familia de Gutiérrez Ruiz. Este caso se inicia con la iniciativa de Gabriela Schroeder, la hija de Rosario Barredo, que estuvo secuestrada siendo muy pequeña, siendo una niña de 4 años, junto con sus hermanitos, en un centro clandestino de detención. Durante muchos años se pensó que ese centro clandestino era Automotores Orletti, pero en investigaciones judiciales argentinas más recientes se la ubicó en un lugar cercano, en la calle Bacacay. Se habla entonces de centro clandestino Bacacay. Allí estuvieron los tres pequeños niños. Y a partir de esa revelación, Gabriela Schroeder decide que tenía interés en poner foco en su propia peripecia, en su circunstancia, que nunca había sido investigada por la justicia uruguaya. Y entonces decide, con nuestro patrocinio, presentar la denuncia en la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad en el año 2020. ¿Por qué en la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y no en un juzgado? Porque, de acuerdo al nuevo Código del Proceso Penal, todas las denuncias posteriores a la entrada en vigencia del nuevo código, esto es a partir del 1 de noviembre de 2017, no importa la fecha de comisión del crimen, todas las nuevas denuncias se tramitan de acuerdo al nuevo código. Esto quiere decir que entonces la investigación está a cargo de la Fiscalía y luego interviene un juez para la formalización. Digamos, ese es el origen de esta nueva causa a partir de esa iniciativa, a la que se suman las familias de Gutiérrez Ruiz y las familias de Michelini. Y luego, en la investigación del propio fiscal Percivale, como él lo ha dicho además públicamente y lo expresó desde luego en la audiencia respectiva, encontró que hay otros casos, incluso que podríamos calificar de emblemáticos o de muy trascendentes, que nunca fueron investigados judicialmente. Por ejemplo, el caso de Macarena Hellman o el caso de Mariana Zaffaroni. Con lo que la causa pasa a ser mucho más amplia que estos hechos de mayo del 76. Esa es, digamos, el inicio de esta causa, y como reflexión es que se trata de uno de los episodios más horrendos de la historia de este país, y la expresión también en síntesis del horror, en tanto que trasciende fronteras, en tanto que implicó desapariciones, que implicó magnicidios, como en el caso de los legisladores, secuestros de niños, y coordinación internacional en el marco del sistema Cóndor o del Plan Cóndor. ¿Y quiénes son los imputados en esta causa? A medida que se iba desarrollando la investigación, y en ese sentido coincidimos con el planteo que hace esa investigación de la Fiscalía, porque en nuestras denuncias consideramos que el Servicio de Información y Defensa es un actor inevitable. El CID, que dependía directamente de la Junta de Comandantes en Jefe, era la Oficina Central de Investigación, de Inteligencia, de Persecución y finalmente de Crimen. Estaba conformada por unos agentes que no eran muchos. Los investigadores han desarrollado, a partir de estudios académicos y a partir de la desclasificación de archivos, conclusiones de esta naturaleza. Un cuerpo hiperespecializado, casi de élite, que nucleaba mucha información sobre los que consideraban
los enemigos del régimen, y efectivamente con toda esa información organizaban en cierta medida, junto con otras agencias, con la UCOA, con la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, la persecución de los enemigos de la dictadura. Por lo tanto, el foco había que ponerlo inevitablemente en el Servicio de Información y Defensa. Y en principio fueron identificados 6 funcionarios del Estado, de los cuales 4 sobreviven actualmente, que son Arap, Medina, Silveira y Ramas. 2 fallecieron en el transcurso de esta investigación, lo que habilita otra reflexión acerca de lo tardío de la justicia, que muchas veces hace que se hipoteque las posibilidades de una justicia real. Hay personajes muy notorios y muy claves en la actuación de la represión en territorio argentino que no van a comparecer en este juicio, que fueron procesados y condenados en otros, Ujú. pero que no van a comparecer en este juicio. Entonces, hoy actualmente hay una imputación respecto a estos 4 exfuncionarios de la dictadura que mencioné. Uno se pregunta por los mandos, los que estaban al mando en ese momento. Dada la envergadura de la operación, sorprende que no aparezca el nombre de quienes estaban al mando de la misma. Muchos de ellos están fallecidos. Está claro que están mencionados en la investigación el caso de Rodrigo Urati, de Amaury Prandt y de algunos otros, pero también eso tiene que ver con esa impunidad político-biológica, que es una de las características de la llamada justicia transicional o post-transicional, se dice así en el mundo académico, digamos, una justicia tardía a partir de que las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado en general no tienen una reacción de la justicia inmediata y eficiente. Uruguay en eso además ha sido cuestionado a nivel internacional también. Digo política biológica porque es la combinación de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que estuvo vigente hasta el año 2011, más la circunstancia de que las personas van muriendo, ¿no? Y lo más dramático es que las propias víctimas también van muriendo sin encontrar justicia. Pero en el desarrollo de la investigación que hace la Fiscalía Especializada, hay un repaso de todo el periodo de represión que va del 74 al 76. Pone foco en todo ese tiempo, es decir, no solamente en mayo del 76, sino en 17 operativos que hubo previo al año 76 y 14 a mayo del 76 y 14 operativos posteriores al mayo del 76, y la conclusión es que todo esto está planificado como política de Estado. Inevitablemente se trata de un crimen de Estado. Yo tengo por acá una vieja publicación de Claudio Trovo que dice: ¿Quién mató a Miquelini Gutiérrez Ruiz? Y luego hay otras publicaciones con el título de Crimen de Estado. Efectivamente, este es un ejemplo, lo de los magnicidios, los crímenes de mayo del 76, pero también todos los otros operativos de la comisión de graves violaciones a los derechos humanos consistentes en homicidio, en desaparición forzada, en abuso de autoridad contra el detenido, uso de la terminología del Código Penal vigente en la época, de lesiones graves. Digo, uso de la terminología porque en realidad lo que hacían con los detenidos era torturarlos y arrancarle declaraciones mediante tortura, lesiones graves que implican esa tortura, y además la imputación de rapiña que hace por primera vez el sistema judicial uruguayo, porque algo que formaba parte de toda esta cantidad de operativos en Argentina, pero con sus vínculos inevitables a operativos en Uruguay, implicaban la obtención de botines de guerra, ¿no? Todas esas imputaciones refieren a la comisión de crímenes desde la burocracia estatal terrorista, y es un ejemplo casi diría paradigmático. Entonces el enfoque de la investigación tiene ese sentido. Me parece también interesante que la causa la haya iniciado Gabriela Schroeder Barredo, dado que se habla poco de lo que pasó con los niños de esas víctimas. Sí,
Exactamente, sí, y es uno de los espantos de la impunidad, que no se iluminen esas situaciones en las que el grado de malignidad lleva a extremos impensables. Por eso también, además del caso de Gabriela y sus hermanos, está incluido el caso de Macarena Gelman, porque además hace bien la Fiscalía en advertir que la Corte Interamericana le exige al Estado uruguayo investigar, y hubo una sentencia de condena, es cierto, por el caso Gelman en Uruguay, pero fue por la desaparición, calificada como homicidio, de la madre de Macarena Gelman, de María Claudia García de Gelman. Pero el caso Macarena Gelman, que es un caso el delito de sustitución y supresión de estado civil, es decir, le alteran la identidad, ese nunca fue investigado en la justicia uruguaya. Y esta es la primera vez que eso ocurre en gran medida porque desde este organismo jurisdiccional internacional como la Corte Interamericana le está diciendo al Estado uruguayo: usted tiene la obligación de juzgar estos crímenes. Y lo mismo el caso de Mariana Zaffaroni, que nunca fue juzgado, y los hijos de Soba y Mechoso, estos son militantes del PVP que fueron desaparecidos. Fue el primer caso de procesamiento de militares y policías en Uruguay en el año 2006 respecto de los padres, no respecto de los niños. Y los niños estuvieron, en el caso de los hijos de Soba, en Automotores Orleti, estuvieron en el centro de clandestino de detención, fueron trasladados ilegalmente por algunos de estos personajes del CID en vuelos comerciales con identidad alterada. Por lo tanto, también se investiga el caso de los hijos de Soba y de Mechoso. Y efectivamente la situación o el ataque contra los niños es un asunto que debe merecer la mayor atención, y forma parte de esta solicitud de formalización del fiscal Percival. Em, Quizás, y no tan quizás, por lo que significaban Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, se conoce menos lo que pasó o el caso de Rosario Barredo y su pareja William Huitelao. Y bueno, y efectivamente, ¿qué fue lo que pasó con ellos, con Barredo y con Huitelao? Eso es cierto, que efectivamente la trascendencia del asesinato de legisladores evidentemente tiene una fuerza, se impone fuertemente, y en cierta medida otros homicidios igualmente aberrantes quedan en una especie de cono de sombra, que es lo que también Gabriela intenta romper de cierta manera, porque hay que poner el foco también en los otros casos. Eso es así. Y yo recojo, acepto y transmito y retransmito la posición de las familias, tanto de Gabriela como de las familias Gutiérrez Ruiz y Michelini. No sostienen y no quieren sostener una hipótesis en particular. Muchas veces porque también han operado servicios de contrainteligencia, rumores, alteraciones, versiones interesadas para encubrir y producir impunidad, para distraer la investigación. Entonces, en ese sentido, quieren ser muy cautos y van a ser muy cautos respecto de hipótesis. Lo que sí puedo señalar, que hay una teoría, digamos, del caso. Es hasta una terminología del derecho procesal, pero la Fiscalía tiene que elaborar un caso para hacer una imputación. ¿Por qué imputarle a estos 4 individuos la comisión de estos crímenes? Y la teoría de la Fiscalía arranca por el caso de los fusilados de Soca, uno de las primeras acciones de represión en el año 1974. La obtención de información además respecto de las divisiones dentro del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros en el exilio, con corrientes, algunas que querían mantener la tradición de la acción armada, y otras que querían hacer otra cosa y realizar, y de hecho organizarse políticamente de otra manera, tomar contacto con otros uruguayos en el exilio, entre ellos Gutiérrez Ruiz y Michelini. Y ese tipo de información aparece como relevante para la teoría de la Fiscalía,
porque da cuenta de que efectivamente, otra vez, el Servicio de Información y Defensa iba a operar respecto de esas divisiones dentro del MLN Tupamaros en el exilio, iba a incidir en las nuevas agrupaciones políticas en las que participaban los legisladores en Buenos Aires para enfrentar la dictadura y querían dar un golpe muy intenso respecto a eso. Es decir, es imposible desligar el crimen de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Wailov de una acción política en el sentido de acumulación de información del servicio de inteligencia operando sobre todas las actividades que se estaban desarrollando y cuya información provenía de detenciones y de interrogatorios bajo tortura. Lo mismo respecto del caso de la desaparición de Benjamín Liberov. Y hay otro elemento componente de la teoría del caso del fiscal, que era la obtención del botín de guerra, que también implicaba una ventaja económica que querían o que pretendían los propios represores en coordinación con Argentina. Es decir, que aun cuando no se identifica en el estado actual de la investigación él o los ejecutores materiales de los disparos contra los 4 cuerpos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Wailov y Barredo, aun cuando no están identificados en el estado actual de la investigación, sí están identificados los coautores que permiten que todo eso ocurra, que el secuestro ocurra, que aparezca además como una operación de inteligencia evidente, porque los cuerpos aparecen junto con unos volantes falsos que le atribuyen los homicidios a una reacción de algunos grupos de la izquierda que consideran a algunos de los escindidos del MLN Tupamaros como traidores. Todo esto es evidentemente una operación, como se sabe que es una operación falsa y de propaganda, porque hay sobrevivientes de los secuestros de Michelini y Gutiérrez Ruiz, donde vieron quiénes efectivamente eran los secuestradores, agentes del Estado argentino y seguramente del Estado uruguayo operando en forma coordinada. O sea, una operación de inteligencia para atacar figuras políticas relevantes en el año 76 que se estaban reuniendo en Argentina para enfrentar la dictadura. Y otra parte, tal vez con una mayor necesidad de investigación en este marco, que sería interesante que se pudiera seguir avanzando, que refiere a la actuación del entonces ministro de Economía, Beck Villegas, que viajó a Buenos Aires y que podría formar parte de una línea de salida, digamos, democrática en el año 76 contra las posiciones más duras y continuistas. La teoría sería que estos asesinatos implicaron el triunfo de las líneas más duras y el fracaso de las situaciones de diálogo y negociación que están probadas, efectivamente, probadas en cierto sentido, ¿no? Efectivamente, Selman Michelini tuvo diálogo con Beck Villegas en búsqueda de alguna salida a la situación que se planteaba en ese momento. En el final, ahora el fiscal tiene un año para la acusación. Ese es el plazo máximo, dependerá precisamente de esto de que estábamos hablando, ¿no? Del estado de la investigación. Tiene una acumulación de evidencia muy, muy importante. Tan importante fue que el juez Fernando Islas decidió que se formalizara la investigación contra la posición de las defensas de los imputados que querían que no se formalizara, además de algunas otras cuestiones, ¿no? Creo que hay una evidencia acumulada muy importante respecto de lo que surge tanto de los expedientes de la justicia uruguaya. No olvidemos que por el caso de Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron condenados Bordaberry y Juan Carlos Blanco, por lo tanto ahí hay acumulación de información importante. Condenados en su momento los civiles porque estaba vigente la ley de caducidad y no se podía hacer nada
respecto de los militares. Y también hay colaboración vía Fiscalía Argentina de mucha información de la justicia argentina. Y por supuesto, yo insisto con esto, ¿no? El testimonio tan relevante de los sobrevivientes. Hay personas que vieron a agentes del Estado uruguayo, que lo vieron a Manuel Cordero, por ejemplo, y por supuesto a Gilberto Vázquez, a Gavazo, que hoy están fallecidos y por eso no forman parte de la imputación, pero formaron parte de la investigación, que los vieron operando en territorio argentino. Tiene un máximo de un año. ¿Cuánto tiempo, en cuántos meses va a presentar la acusación? No, no lo sabemos, pero es el paso que sigue, es la acusación respecto a estos 4 imputados. Gracias por la entrevista. Gracias a vos. Nos vemos.